Vamos a empezar nuestro estudio. Vamos a ir a Mateo 5 otra vez, por favor. Vamos a empezar con una oración. Padre, le damos gracias, Señor, por este día, le agradecemos por sus bendiciones, le agradecemos por el privilegio de estar una vez más en la iglesia, Señor. Le pido por su ayuda para dar esta clase, Señor, y le pido que sea bendición para los hermanos, Padre. Le damos la gracia por lo bueno que es. En nombre de Cristo Jesús, amén. Mateo 5, vamos a leer otra vez del 3 al 10. Vamos al 12, como siempre. Empiezo a leer. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos allí al 5:5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ese va a ser nuestro texto el día de hoy. Como dijimos el otro día, las bienaventuranzas son acerca del carácter del cristiano. Son características que el cristiano debe de ir cultivando en su vida. Y las podemos conseguir, son alcanzables porque somos salvos, tenemos el Espíritu Santo. Y este versículo que habla de la mansedumbre, si nos ponemos mansos y recibimos la palabra con mansedumbre, lo conseguiremos. Entonces, dice la Biblia, bienaventurados los mansos. Antes de definir qué es la mansedumbre, déjenme explicarles lo que no es la mansedumbre. El ser manso no es debilidad. Normalmente el mundo o la gente sin Cristo piensa que, por decirlo después, dicen bienaventurado el fuerte, bienaventurado el poderoso, bienaventurado aquel que puede conseguir cosas con su carácter, su fuerza. Para ellos ese es el bienaventurado. Pero de acuerdo a la Escritura, bienaventurado es el manso. Pero otra vez, la mansedumbre no tiene que ver con debilidad. Porque cuando tú le dices a alguien, no, esta persona es bien mansa, normalmente dicen, no, pues ha de ser bien como débil o fácil de manejar, o no miran la mansedumbre como la Escritura la explica. Entonces la mansedumbre no es debilidad. Vamos a ir a Mateo 11:29. Mateo 11:29. Dice Cristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre es bien importante porque creo que es el único pasaje en la Escritura de los Evangelios donde Cristo dice, aprended de mí. Entonces, si Cristo nos dice, aprended de mí, y luego dice que Él es manso, y en las bienaventuradas nos dice, bienaventurado el manso, entonces quiere decir que es algo muy importante en un cristiano el ser manso, y lo es. Entonces,
Dice, aprended de mí. Hay otra cosa allí, que la mansedumbre se aprende. No nacemos con ella. La mansedumbre, como las demás aventuranzas, las debemos de cultivar. Ahora, la mansedumbre, solo un salvo la puede obtener, como la Biblia dice, porque la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Cuando vemos los frutos del Espíritu Santo en Galatas 5, ahí dice que la mansedumbre es uno de ellos. Entonces, la mansedumbre no es debilidad. Cristo dice, venir a mí y aprender que soy manso. ¿Ustedes creen que Cristo era débil? Cristo no era débil. Cristo era fuerte. Vamos a mirar, vamos a ir a Juan, el libro de San Juan, Evangelio de San Juan. Y si gente piensa que la mansedumbre es debilidad, nomás traten de ser mansos para que vean. No es debilidad. Vamos a ir a Juan, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Cristo era manso y Cristo no era débil. Vamos a ir desde el 13. Aquí hablando de Cristo dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces Cristo no era un débil. Cristo era un hombre fuerte, con fortaleza. No cualquiera hubiera podido hacer eso. Dice, haciendo un azote de cuerdas en el 15, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces Cristo allí nos demuestra que él no era débil, y la Biblia dice que él era manso, pero era fuerte de carácter. No era temeroso. Vamos a ir a un pasaje que a mí me dio mucho entendimiento sobre Jesús. Jesús siempre nos lo muestran casi siempre como si acaba de salir del salón de belleza, con su pelo bien largo y rizado y su cara bien limpia, pero Cristo no era así. Cristo era un hombre y era un hombre varonil, era un hombre fuerte. Vamos a ir a Lucas 9:51. La Biblia dice que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo puede ser débil la mansedumbre si Cristo era manso y era el Señor de Señores? Se puede decir que era hombre de los hombres. Muchas veces miramos los superhéroes, Superman y todos esos, ellos no son ni una mínima de lo que Cristo era como hombre, refiriéndose a su valor, a su hombría y todo eso. Lucas 9:51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cristo sabía que él venía a morir. Cristo sabía que él iba a venir y iba a morir por los pecadores. En el versículo ahí 44 del mismo capítulo, Cristo dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Dice, entiendan bien esto, voy a ser entregado y en manos de los hombres, y le van a hacer todo lo que le hicieron. Lo golpearon, le pusieron espinas corona de espinas, se burlaron de él, lo escupieron. Y aquí dice que él sabía que todo eso le iba a pasar, y cuando se llegó el tiempo de que eso pasara, dice que cuando se cumplió el tiempo en que él iba
iba de ser recibido arriba, afirmó su rostro. Quiere decir que se compuso, que dijo, ok, la hora ha llegado. Y se dirigió a Jerusalén. Se dirigió al lugar donde iba a empezar todo lo que le iba a pasar. Ahora, Cristo no tenía tanto miedo a los golpes. Cristo no tenía tanto miedo a la corona de espinas, a la burla. Lo que Cristo le dolía en su alma era la separación que iba a tener con Dios. Cuando Él recibiera todo el pecado en Él, Dios le iba a dar la espalda y lo iba a abandonar. Y no sabemos cómo, pero en la Biblia dice que cuando iba a llegar la hora, dice que Cristo dijo, Padre, si es posible de mí, pasa de mí esta copa. Y la copa en la Biblia siempre ha sido como un ejemplo de la copa llena de vino, es como, ¿cómo se dice? Como una metáfora de que en esa copa, ese vino es la ira de Dios por el pecado. Entonces cuando Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, esta ira que hay en esta copa, dice, pero si no, hágase tu voluntad. Entonces, Cristo sabía lo que le venía. No sabemos en qué forma Dios cargó toda la ira del pecado en Él. No podemos saber, pero esa ira nos desintegraría a nosotros. No hay humano que la pudiera soportar. Entonces, sabiendo lo que a Él le iba a pasar, dice que cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, dice que afirmó su rostro, se fajó y se fue a Jerusalén. Entonces, si Cristo era manso y Cristo tenía esta hombría, esta valentía, la mansedumbre no es debilidad. En la Biblia habla de Moisés, que fue el hombre más manso de la tierra, y aunque tuvo problemas de carácter, fue el más manso de la tierra antes de que Cristo naciera, ¿verdad? Fue mucho antes. Y Moisés sacó a Israel de Egipto, lo trajo por el desierto 40 años, y vemos mucho carácter en Moisés. Moisés no era un hombre débil, pero dice que era el más manso de la tierra. Entonces, la mansedumbre no es debilidad. Voy a dar un poquito de ejemplo. Un ejemplo aquí es como cuando hay un caballo, tenemos un caballo, miramos un caballo. Y es un caballo hermoso, fuerte, es un caballo fino, que su galopar es hermoso y tiene todas las calidades de un caballo bueno y fino y fuerte. Pero ese caballo es bruto. Ese caballo es bruto, ese caballo no se deja tocar, no lo puedes alisar. Ese caballo, aunque es fuerte, es fino y tiene buen galopar y todo, se puede decir que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es bruto. No, ¿de qué te sirve tener un caballo si no te le puedes acercar? Ese caballo hace lo que él quiera, corre para allá, corre para acá, brinca aquí, brinca allá, es bruto. En cambio, cuando ese caballo ha sido amansado, hay caballos que valen millones de dólares. ¿Por qué? Porque ahora ese caballo lo puedes usar, ya ha sido amansado. Ese caballo tiene el mismo galopar, ese caballo tiene el mismo brillo, tiene la misma fortaleza, tiene todo lo mismo que tenía cuando era bruto, pero ahora lo tiene bajo la rienda. Ahora ese caballo ha sido amansado, ha sido quebrado. Ahora ese caballo se puede usar para shows, para lo que tú quieras, pero ese caballo ahora ya vale. ¿Por qué? Porque ese caballo ahora está manso. En pocas palabras, la mansedumbre es fuerza y fortaleza bajo control. Cuando un hombre viene a Cristo, ese hombre ahora está bajo control, ahora está bajo los mandamientos de Jesús. Ese hombre ha sido ya quebrado, ese hombre ya ha aceptado a Cristo. Por decir en Mateo 5:2 dice, bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Y no es necesariamente lágrimas, sino aquel que se siente por dentro, que se contriñe. ¿Por qué? Por la maldad. Ese hombre ya ha sido amansado, ese hombre ya le han puesto un nuevo corazón. Por eso ahora él ya puede responder a las cosas de Dios. Ese es un hombre que ya está bajo las riendas
de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él ya no es un bruto que anda para arriba y para abajo, que hace lo que quiera, sino que ahora está bajo el Señor. Ahora su fortaleza, su razonamiento está bajo Cristo. Todo lo que Él hace está bajo la razón de la Escritura. Ya no es un hombre salvaje. Un hombre salvaje normalmente hace lo que quiere. Quiere tomar, toma. Quiere ir para allá, va para allá. Quiere adulterar, adultera. Quiere robar, roba. Hacen lo que quieren. Se quieren casar, se casan. Se quieren divorciar, se divorcian. No están bajo, no son mansos. No han sido quebrados por el Señor. Un hombre cristiano es un hombre que su fortaleza, toda su fuerza, está sometida a las riendas de Cristo, al razonamiento de la Biblia. Pero no es un hombre débil. Ese caballo, como dijimos, sigue teniendo todas las cualidades que tenía, pero ahora las tiene sometidas a la rienda, pero sigue y es más valioso ahora, porque ya se puede usar. Vamos a ver un ejemplo en Romanos 6:19, por favor. Romanos 6:19. Leo. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí estamos viendo al mismo hombre, el mismo hombre antes de ser salvo. Dice que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Eso era antes, se puede decir, era cuando éramos brutos, no estábamos bajo la rienda de Cristo. Presentábamos nuestros miembros para injusticia, para iniquidad, dice aquí, para inmundicia. Es como lo que decía ahorita, te dan ganas de tomar, tomas, te quieres drogar, te drogas, te quieres ir para allá, vas para allá, quieres ir al baile en la noche, vas, quieres pelear, peleas. Tu cuerpo era presentado para eso. Ahora dice, así ahora para santificación, ahora que ya eres un nuevo hombre en Cristo, ahora que estás bajo las riendas del Señor, ahora que has sido ya domado, es la misma persona, son los mismos miembros, pero antes eran presentados para la inmundicia y ahora dice aquí para la santificación. Dice, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes se puede decir servíamos a Satanás, ahora servimos al Señor, a la justicia. La misma persona, ¿cuál es la diferencia? Ahora esta persona es mansa, ha aceptado a Cristo, se da a su dirección del Señor. Ya su cuerpo no es usado para la injusticia. Entonces, la mansedumbre no es debilidad, la mansedumbre es fortaleza bajo control. Y en un cristiano es bajo control del Señor, bajo control de Dios. Bienaventurados los mansos. Observa cómo el Espíritu de Dios adorna al hombre del corazón con una multiplicidad de gracias. La obra del Espíritu Santo no solo es admirable, sino también variada. Él hace el corazón manso, puro, pacífico, lo que dicen las bienaventuranzas. Estas son cosas que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los hace justos. Bienaventurados los misericordiosos, nos hace misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Entonces, el Espíritu va haciendo la obra en el hombre, pero si no eres manso, no puede hacer nada en ti. Y si no eres manso, puede ser también una evidencia de que no has sido salvo. Porque todo el que es salvo, la Biblia dice que el Espíritu de Dios entra a morar en ti. ¿Para qué? Para dirigirte, para darte convicciones, para enseñarte,
para que puedas recibir la palabra. Cuando oyes la puedes entender. Entonces, es por eso que antes tiene que quebrarnos. Tiene que quebrar ese orgullo que teníamos. Para entender correctamente esto debemos saber que hay una doble mansedumbre. Mansedumbre hacia Dios y mansedumbre hacia los hombres. Número 1, mansedumbre hacia Dios. La mansedumbre hacia Dios implica dos cosas: sumisión a su voluntad y docilidad a su palabra. Sumisión a la voluntad de Dios. Esto ocurre cuando reaccionamos con calma, sin rebelarnos ni murmurar bajo las adversidades diferentes, dispensacionales de la providencia. Vamos a ir a 1 Samuel 3:18. La mansedumbre hacia Dios es cuando recibimos su providencia de Dios. La providencia de Dios es todo lo que nos pasa en nuestras vidas. Nosotros estamos bajo la providencia de Dios las 24 horas del día, todo el tiempo. Todo lo que nos pasa está bajo el cuidado del Señor. Y el Señor lo deja pasar, o muchas veces Él mismo nos lo trae a nuestras vidas. Vamos a mirar aquí en 1 Samuel 3:18. ¿Cómo respondió este hombre a la providencia de Dios? 1 Samuel 3:18. Este hombre se llamaba Elí. Este hombre tenía hijos que le ayudaban, él era un sacerdote, él tenía hijos que le ayudaban en el templo, pero sus hijos eran desobedientes y robaban la comida y engañaban al pueblo y abusaban de él. Y Elí siempre fue, ¿cómo se dice? Fue complaciente, nunca los disciplinó como debía. Él fue complaciente con ellos. Y por haber hecho eso, el Señor le dijo que él iba a morir con sus hijos, que iban a venir los enemigos, los iban a atacar y todos sus hijos iban a ser muertos y él también iba a morir. Pero miremos cómo respondió él cuando él recibió la noticia. Vamos a ir desde el 17. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Esto le dijo a Samuel. Samuel era un jovencito que estaba ahí con el templo, y Dios se lo reveló a él lo que le iba a pasar a Elí. Entonces Elí sabía lo que le iba a pasar. Elí sabía que él tenía algo que decirle, eso le dice allí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo, de todo lo que Dios había hablado con él. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él le dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Samuel le dijo: pues vas a morir, porque fuiste complaciente con tus hijos. El Señor dice que vienen los enemigos, los van a matar a ellos y luego tú vas a morir. Pero él entendió. Hay un peligro en los cristianos cuando somos complacientes del pecado de nuestros hijos, porque el Señor nos puede disciplinar por eso. Elí fue complaciente, los dejó hacer lo que quisieran. Y como él era un sacerdote, siempre para los ministros a veces Dios va a ser un poco más severo, porque los ministros deben de ser el ejemplo para la congregación. Entonces, si un ministro, un pastor o alguien hasta un maestro que enseña y todos sus hijos andan mal y es complaciente, el Señor le puede traer castigo a sus hijos y a él. Ahora, lo puede hacer también con un miembro regular, porque todas las ordenanzas de Dios es para todos, pero el ministro las debe de ejemplificar. Entonces aquí miramos que Samuel dijo: dice, Jehová es Dios. Dice, Jehová haga lo que bien le pareciere. Él no peleó con Dios, él no renegó, él no pidió. Él dijo: Él es. Aceptó su providencia. Un manso es aquel que acepta
la providencia de Dios en su vida, ya sea por una reprensión, a veces son pruebas, a veces son enfermedades, que no es porque pecamos, pero simplemente el Señor las deja venir y es para ¿cómo se dice? Para edificarnos, para hacernos fuertes. Vamos a ir a Job. Job es un gran ejemplo de esto. Vamos a ir a Job, capítulo 1. Estamos hablando sobre la mansedumbre hacia Dios. Job capítulo 1, versículo 21. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sabemos lo que le pasó a Job. Job fue testeado y Job perdió toda su familia, perdió todos sus bienes, perdió todas sus riquezas. Entonces, cuando él perdió todo eso, vamos a leerle por aquí, por un momento. Aquí ya le habían dicho de muchas cosas que le había pasado, pero vamos a empezar desde el 19 para no poner mucho tiempo. Dice, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Murieron todos sus hijos allí. Y solamente escapé yo para darte la noticia, solo el mensajero. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoró a Dios después de eso. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos respondido así por una providencia de Dios? Hubiéramos sentido como si Dios no nos amara. Pero Job entendió. En ese entendimiento es el que nosotros tenemos que tener. Muchas veces podemos perder trabajos, podemos perder casas, podemos perder incluso hijos, podemos perder carros, dinero, o sea, todo lo material. Pero él perdió hasta sus hijos. Pero él entendió, él sabía que Dios controlaba todo. Y si él lo había permitido, no peleó con Dios. Y fíjense, dije, desnudo salí del vientre de mi madre, o sea, yo no traje nada al mundo. Así nacemos sin nada. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Quién se lleva algo? No llevamos nada. Dice, Jehová dio. Un cristiano le da gloria a Dios por todo lo que tiene. Todo, lo mínima cosa que tiene es Jehová la dio. ¿Cómo la dio? Por medio de trabajar, de mi trabajo, si manejo bien mis finanzas, lo que tú quieras, pero todo viene de Dios. Hay de aquel cristiano que es soberbio y dice, no, pues esto lo compré yo y que aquí me puse listo y que aquí hice esto y que hice esto. Cuidado, porque todo viene de Dios. Nada es tuyo, dice en un pasaje de la Biblia. Dice, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahí en el 2:10, el mismo libro de Job, capítulo 2, versículo 10. Después de eso Job enfermó y le salieron ronchas y era una enfermedad horrible. Fíjese lo que le dijo su mujer en el 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La mujer estaba ya amargada y dice, aún eres fiel a Dios. Aún retienes tu integridad. Dice, maldice a Dios y muérete, quéjate, reniega y muérete. Ahora, ¿por qué la señora estaba amargada? La señora perdió lo mismo que Job. Todo lo que perdió Job también era de la señora. La señora también perdió sus hijos, también perdió todo. La señora aquí es como un momento que flaqueó.
Muchas veces hay gente que critica aquí a la mujer, pero, hey, no. Todo lo que perdió Job, lo perdió ella también. Ella no actuó como diciendo, señora tonta, esto no, no, que a lo mejor uno como hombre se hubiera quejado más que ella. Pero aquí y luego Job cómo responde, dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Una vez más, Job se puede decir ahí, fue tentado para renegar de Dios, pero dice, hey, que no recibiremos el bien y el mal. Él entiende que todo lo que viene a nuestras vidas, sea bien o sea mal, todo viene por Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a quejar? Ahora, eso no dice que cuando algo malo viene, no tomes precauciones y no te pongas listo de luchar por tus derechos, lo que tú quieras, pero si pasa, tenemos que someternos a Dios y pedirle dirección. En Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará, dice, grandemente y en abundancia. El Señor nunca nos va a restringir de sabiduría si se la pedimos en las circunstancias, en las providencias de Dios. La cosa es que a veces hay pecado en medio por no aceptar su providencia. A veces hay enojo, a veces hay frustración y no puedes orar ni siquiera por sabiduría. Tienes que darle a Dios el problema y tenemos que ser como Job. Fácil no es, no puede ser fácil, pero tenemos el Espíritu y podemos con la ayuda de Dios hacerlo. Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Esa palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, quiere decir, humíllate al Señor en lo que te está pasando. Acepta lo que te está pasando, en el contexto que estamos hablando. Humíllate, Él dice, Señor, necesito ayuda. Y luego, ¿qué dice? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Bajo la poderosa mano de Dios. El Señor te va a ayudar, el Señor te puede ayudar, el Señor te va a dar la fortaleza, te va a dar el entendimiento, y quite o no quite la prueba, pero te va a pasar por ella. El hermano Pascual, cuando él iban a operar su espalda, es una operación grande, sus manos ya estaban dormidas, ya no las podía usar. Y él tenía posibilidades de morir en la plancha, había muchas posibilidades. Y en ese tiempo íbamos a otra iglesia, allá el pastor Wally se llama, y el pastor hablando de esto le gritó por el púlpito, le gritó, tienes que ir por ello, hermano. You gotta go through it. Tienes que ir, dijo, ora a Dios. Entonces, tenía que ir. ¿Qué hizo? Se humilló a Dios. Le pidió a Dios fortaleza. Y dice que cuando iba a la plancha, dice que iba cantando himnos. En vez de ir asustado. El Señor lo fortaleció. Y luego aquí dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuera tiempo. Él te va a exaltar después de esa prueba cuando sea el tiempo. No va a ser cuando nosotros queramos a veces. A veces por la familia vas en problemas feos y tú sientes que, Señor, que no estás mirando lo que está pasando. Pero si te humillas al Señor, pides su ayuda, después de un tiempo, Él te exalta. Ahora todo va bien, ahora está todo en armonía. ¿Qué hizo el Señor? A su tiempo, ¿qué? Te exaltó, te fortaleció, arregló tu situación. Pero ¿qué aprendiste en eso? Aprendiste a confiar en Dios y agarraste fortaleza. ¿Qué más agarraste? Fe. Estás preparado para otra, porque van a venir más. Pero ya tienes la confianza que el Señor cumple, ya te ayudó, ya te trajo por muchas. En cada prueba, hermano, les está preparando para la que sí. No pensemos que porque esta fue la más fuerte, fue la última. Esta fue fuerte.
porque a lo mejor la que viene va a ser más y te está preparando. La mansedumbre no es debilidad, la mansedumbre es fortaleza. El cristiano de espíritu manso dice así: que Dios haga conmigo lo que quiera, que determine para mí la condición que le plazca, yo me someteré. Dios sabe que es lo mejor para mí, ya sea una tierra fértil o estéril, que disponga su obra como le agrade, basta con que Dios lo haya hecho. Aquí vamos a parar y para la otra semana vamos a continuar, porque en este versículo hay mucho que aprender sobre la mansedumbre. Entonces debemos de confiar en Dios, debemos de ser sumisos a su palabra, a Él, a su providencia. Y no es fácil, pero gracias a Dios por la Escritura, gracias a Dios por el Espíritu Santo que tenemos y la dirección. Y otra cosa, el salvo y el no salvo, todos van por problemas y por situaciones horribles. Gracias a Dios nosotros tenemos a alguien que nos dice que está a nuestro lado, nuestro ayudador, nuestro abogado, alguien que nos guía. A veces uno siente lástima por ellos porque ellos no lo tienen, y por eso tenemos a veces el celo de ir y predicar y tratar de darles el evangelio y sean salvos y puedan ahora ir por los mismos problemas y a lo mejor muchos menos, porque cuando andamos sin Dios la mayoría de los problemas nosotros nos los acarreamos. Pero gracias a Dios por la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por este día. Le agradecemos por sus bendiciones, Señor. Le agradecemos por su Biblia, Señor. ¿Qué seríamos sin ella, Padre? Le pedimos pues ahora que meditemos, Señor, en lo que hemos aprendido, Señor, y nos siga fortaleciendo y aumentando nuestra fe, Señor. Le pido que sea con los hermanos, Señor, y que nos traiga el próximo domingo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.